Durante los primeros días del mes de abril habíamos viajado por la cómoda vía del Orinoco desde la misión del Platanal hasta el raudal de Guajaribos. Guajaribos es palabra indígena que podría traducirse por salvajes, peligrosos, y ciertamente, hasta hace pocos años, aquí comenzaba el reino de lo desconocido. Sin embargo, queríamos alejarnos del río, en compañía de los habitantes de todo un poblado, por una pica abierta por los indios en la selva, buscábamos un poblado del interior. No podíamos olvidar que el Yanomamo es un hombre selvático. No podíamos eludir que este es un indio que ha evolucionado, lo mismo que el pigmeo en África, en la selva virgen. En ella ha habitado durante años y años. Solamente en los últimos tiempos ha descendido a las márgenes de los grandes ríos y allí se ha transculturado. La llamada selva virgen, en la región habitada por los indios, generalmente de tipo caducifolio, los pequeños caños, como se llaman en esta región a los afluentes del Alto Orinoco, proporcionaban al indio agua potable y pesca abundante. La selva le daba todo lo demás, frutos naturales y animales. Entre ellos, piezas tan codiciadas como el venado, animales tan bellos como el ocelote, ungulados ricos en carne como el váquiro o pécari, y las enormes anacondas que habitaban en las ciénagas y en las orillas de los ríos. El mundo alado del paraíso huayca es fascinante. Allí son numerosísimas las especies de citaciformes o loros, y entre sus piezas favoritas se encuentran los paujíes, pavas de monte, gallináceas todas ellas pertenecientes al grupo zoológico de los cácidos. Los monos están siempre presentes en el reino del Yanomamo. El gran aullador deja oír su voz por todas las partes de la selva. Pero el rey del paraíso huayca es el jaguar. El jaguar o tigre americano es, con el poderoso cazador indígena, el rey absoluto. Está en la cúspide de la pirámide ecológica. Es el único animal, como el propio hombre cazador, que se permite dormir en pleno día, sin más molestia, también como el hombre cazador, que la de las molestas moscas y mosquitos. Siempre precedidos por nuestros amigos, los Yanomamos, atravesamos plantaciones de plátanos abandonadas. Fuimos marchando por la selva. La huella de este pueblo se encontraba también en su modesta horticultura. Ver caminar a los Yanomamos por la selva es todo un prodigio. Este es un pueblo que jamás ha empleado ningún tipo de cabalgadura ni de carruaje. Este es un pueblo cazador, depredador y modernamente horticultor que se mueve con la suprema elegancia de las criaturas que para trasladarse a cualquier parte tienen que hacerla por sus propios medios. Los niños, los poderosos cazadores, las mujeres portando los niños en brazos, nos asombraban por la facilidad de sus movimientos. Saben dónde pisan de una manera intuitiva, parecen infatigables, son capaces de marchar toda la jornada sin comer ni beber. Y nosotros, observados seguramente por las aves de la selva, pero desde luego sintiendo sus voces, abrumados ya por el peso de nuestro complejo aparato cinematográfico, nos íbamos acercando al poblado de la selva, al lugar donde esperábamos encontrar un grupo Yanomamo viviendo, como han vivido durante milenios, hasta hace prácticamente 15 o 20 años, todos los huaygas que habitaban en la selva virgen.
llegamos a la aldea, que es sumamente sencilla. Puede decirse que nada altera la ecología y ni siquiera el paisaje selvático. Solamente unos pequeños cobertizos que reciben el nombre de tapirís. Cobertizos cuya estructura ligera y provisional manifiesta muy claramente que este es, o fue hasta hace muy poco, un pueblo básicamente nómada. Efectivamente, parece que los Yanomamos descubrieron o aprendieron la agricultura hace apenas un siglo. Antes tenían que recorrer la selva en todas las direcciones para recolectar los frutos naturales o para cazar los animales que les proporcionaban las proteínas. En el poblado de la selva todo es paz y tranquilidad. En el poblado de la selva podríamos decir que habíamos encontrado finalmente el corazón del paraíso. Los Yanomamos trabajan en sus sencillas manufacturas. Los Yanomamos descansan, charlan, comen, se dedican por entero a su compleja y riquísima vida social. Hemos de manifestar que les perturbaron muy poco nuestros preparativos cinematográficos. Hemos de manifestar que su serenidad duraba incluso cuando detenidas maniobras de filmación, como la de obtener, por ejemplo, el entretejido de las hojas en el techo de los tapirís, a todos nosotros nos ocupaban plenamente. Los huaycas, entre tanto, permanecían sumidos. Diríamos que en su bienaventuranza, los huaycas, entre tanto, hacían las cosas que hacen y que han hecho siempre, desde el principio de sus tiempos. En la fresca mañana descansaban cerca del hogar, en sus hamacas o chinchorros. Quizá una cierta curiosidad llamaba su atención. Los grupos de las mujeres y de los niños, los cazadores, descansando tras haber cobrado sus piezas. El eterno murmullo, la desparasitación. En un rincón del poblado, un hombre enciende fuego por el método primitivo. Utiliza para ello algo que también le proporciona la selva: 2 elementos de madera. Son concretamente de madera de cacao. El vástago que mueve entre sus manos se llama taladro. La tabla que sujeta en sus pies se llama hogar. Naturalmente, estas son palabras y conceptos civilizados. En el origen del fuego, para el Yanomamo, hay un mito, hay una leyenda tan hermosa como la famosa leyenda griega de Prometeo, que ha llegado hasta nosotros a través de la cultura helénica. Cuentan los Yanomamos que en el principio de sus tiempos y de su raza, solamente un Yanomamo mítico y egoísta poseía el fuego. Lo guardaba en el interior de su garganta. Y todas las noches y todas las mañanas, cuando la lluvia fría hacía temblar a los niños y a las mujeres, el huayca egoísta, el dueño del fuego, se calentaba. Había un pequeño Yanomamo que tenía mucha gracia. Sabía contar tales cosas, sabía hacer tales saltos y cabriolas que hacía reír a todo el mundo. Un día hizo reír tanto al dueño del fuego que su carcajada fue tan fuerte que el fuego se le escapó de la garganta. Entonces, el pequeño Prometeo indígena tomó el fuego y se echó a correr. Todo el pueblo Yanomamo corría detrás de él. El egoísta se quedó solo gritando en la selva: ¡mi fuego, mi tesoro! ¡Me voy a morir de frío! Pero los huaycas se fueron y se llevaron el fuego. Y ahora tienen el fuego. No necesitan nada para el fuego, porque la madera de la selva, su tradición, su cultura ancestral, les proporciona un elemento que quisimos filmar con todo detenimiento, tomándonos el tiempo que fuera necesario para que pueda verse
en la moderna civilización cómo un pueblo de la edad de la piedra, o si se quiere, de la edad de la madera, obtiene un elemento tan importante para el género humano. Lentamente van naciendo las blancas volutas de humo. Lentamente se repite el milagro, el fuego sagrado que el indio lleva siempre, el fuego que le permite preparar sus alimentos, el fuego que reúne al grupo familiar en torno al hogar, el fuego que le distingue de los animales de la selva. Y también la antigua alfarería que procede de los albores del Neolítico, alfarería que naturalmente se realiza siguiendo unas técnicas que precedieron a la aparición de la rueda del alfarero, empleando la blanca arcilla que recolecta en las orillas del próximo caño o riachuelo. Un viejo Yanomamo está haciendo una olla. Contemplarlo y filmarlo produce una profunda emoción. ¿Hasta dónde se adentran las raíces de este arte, de esta artesanía? A los albores de la humanidad. El cuenco imprescindible para transportar el agua. El cuenco que antes debía ser únicamente de madera, como este que están preparando otros huaycas, en el que prepararán e ingerirán los huesos molidos, mezclados con sopa de plátanos de sus difuntos. Pero seguramente, después del cuenco de madera, del cuenco monóxilo, vino el del alfarero. ¿Dónde lo aprenderían los Yanomamos? ¿Lo trajeron quizá ya del Asia los invasores de América a través del istmo de Bering? ¿O apareció simultáneamente en América y en Eurasia? Aquí está, sin saberlo y sin preocuparse por ello, el viejo Yanomamo haciendo su olla delante de nosotros. Tira a tira, con el trabajo de sus manos, como lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Ciertamente, en casi todos los poblados yanomamos hay ya ollas de aluminio que obtienen de las misiones. Ciertamente, quedarán ya pocos yanomamos que sepan hacer la alfarería primitiva. Quizá este sea un testimonio de gran valor antropológico. ¿Cómo hace un pueblo de la selva los receptáculos que le resultan para contener sus alimentos, sus agua o para almacenar algunos productos vegetales? Pero el Yanomamo básicamente es cazador. Donde se encuentra a sí mismo, donde brilla de felicidad y de maestría, es cazando en la selva. Porta sus armas, el arco poderoso, la flecha larga, el curare en la punta que puede paralizar a los animales. Aquí es donde encontramos al huayca. A su paso, corren las presuntas presas, desde la peluda araña mono al poderoso váquiro. El huayca tiene sentidos poderosísimos. Se mueve en la selva con toda la libertad. Y a diferencia de los modernos cazadores humanos, no solamente observa, no solamente ve y oye, también huele. Porque el huayca no ignora que muchos animales selváticos, como el jaguar, casi su único competidor, marcan detenidamente el territorio con su orina profundamente olorosa. Y no solamente marcan el territorio, como vemos en esta asombrosa filmación, sino que los jaguares salvajes se impregnan todo el cuerpo después de orinar para oler a jaguar. Y no hay un huayca que no identifique a 20 metros el olor del jaguar en la selva americana. Y no hay un huayca que no identifique a 20 metros el olor del váquiro en la selva americana. El huayca, como el pigmeo, como el bosquimano, no solamente ve, no solamente oye, huele también a sus presas. Pero no es un jaguar lo que va a cazar el huayca en este caso. Es una pieza más modesta, pero para él básica fuente de proteínas. La puntería de estos cazadores es realmente asombrosa.
Pudimos comprobar no solamente con nuestras cámaras, sino con nuestros ojos, que de un solo flechazo atravesó a un gran roedor americano llamado lapa en estos territorios por el pleno corazón. Hay un rito. Inmediatamente después de cazar, va otro cazador y limpia la flecha. Es necesario limpiar muy bien la punta de la flecha de la sangre de la pieza cobrada. Después tendrá lugar todo otro rito, la preparación de la pieza recién capturada. La atarán con bejucos detenida y cuidadosamente, siempre de la misma manera. La apoyarán en una hoja, con objeto de que su piel no toque la espalda de su portador. Cuántos milenios de historia y de prehistoria en el origen del hombre. Cuántas evocaciones en la escena que estamos contemplando. Los cazadores, como hace 20 o 30.000 años, con sus armas sencillas, retornan al poblado y se llevan la carne nuestra de cada día. También regresan al campamento los recolectores de frutos naturales, que muestran ante la cámara el precioso cesto realizado sobre el terreno que contiene las golosinas de la selva, frutos de los arbustos, de las palmeras, bayas deliciosas, frutillas que probamos nosotros mismos y que tienen, diríamos que los sabores más apreciados por el más exquisito de los gourmets. Todo esto lo tiene el pueblo huayca a su alcance. El pueblo huayca posee la necesaria cultura para vivir y sobrevivir en la selva virgen al margen por entero de la ayuda que pueda prestarle la civilización. Retornan también los cazadores y lo primero que hacen es tenderse a descansar o sentarse en el suelo. Dejan la preparación de la pieza a uno de sus parientes o de sus amigos. Ellos se dedicarán durante buena parte de la mañana a comer las bayas frescas, los frutos que acaban de traer de la selva inmediata las mujeres y los jóvenes recolectores. Seguramente mientras comen se contarán las hazañas de caza. Hablarán de los mitos y los ritos cinegéticos. Viven apaciblemente cerca de sus perros, de sus familiares, al alcance de la vista constantemente de sus mujeres y de sus niños. Esta es una comunidad cerrada. Esta es una comunidad humana. Aquí no hay hacinamiento, no existe la angustia, no existe el estrés. No se conoce un solo caso de un huayca que se haya suicidado. Comienza la preparación de la pieza. Es un armadillo mediano. En Venezuela se llama cachicamo. También es ritual la preparación de las piezas. Quizá estamos asistiendo a un rito paleolítico. Lavan cuidadosamente el vientre del animal y después verán que practican una incisión horizontal, no longitudinal, como hace casi todo el mundo para desollar las piezas. Y es que los huaycas, como otros pueblos primitivos, cuecen o condimentan siempre las piezas de caza sin quitarles la piel. En este caso, la armadura. Hoy se sabe que en el tejido celular subcutáneo, entre la piel y el cuerpo de los animales, hay materias nutritivas de suma importancia. Hoy se sabe que quizá la manera también más a niveles de pura apreciación gastronómica de muchos animales es cocerles con la propia piel. Guardan la sangre en la vejiga del animal, porque a la hora de prepararle será muy importante la propia sangre del cachicamo para que tenga el gusto que según el paladar del huayca debe tener. Descuartizada la pieza, preparada, envuelta en su propio caparazón, se guarda hasta el atardecer, cuando será convenientemente sazonada, cuando será comida en medio quizá de uno de los ritos más importantes de los pueblos cazadores: comer la caza mientras se exaltan las virtudes del cazador. Cerca de otro tapirí se prepara la paca o lapa, roedor, el segundo quizá en tamaño de Sudamérica, después del chigüire, a quien están empleando los machetes
que habrán recibido de misioneros o exploradores. Hace 25 años esto se hacía con cuchillos de madera, ya que los huaycas, como casi todos los pueblos selváticos, han empleado muy poco las armas o los cuchillos líticos, porque hay tan ricas y tan duras maderas en la selva que se puede incluso cortar con ellas. Contempla uno de los cazadores cómo preparan la pieza. Y siempre lo hacen los hombres. No son las mujeres las que pueden ni deben preparar las piezas de caza. Quizá únicamente ayudar a quien a su vez ayuda al cazador. Los eternos bejucos, la atadura siempre la misma para colgar y sujetar cada pieza de caza. También la sabrosísima lapa, que tuvimos la oportunidad de saborear, permanecerá colgada gran parte del día hasta que al atardecer sea cuidadosamente cocinada para servirla en la gran comida del día. Es curioso que un pueblo de cazadores, sin embargo, considera, cuida y trata como a seres de su propia sangre a los animales salvajes que domestica. En este caso, se trata de un coatí que lleva una mujer huayca. Nadie convencería a un huayca de que se coma un animal criado en su poblado. Para los primitivos pueblos cazadores, la domesticación de animales neolítica para alimentarse con su carne es algo verdaderamente horrendo. ¿Cómo, diría un huayca, se puede uno comer al animal que ha criado, que ha compartido el hogar, que ha vivido cerca de uno? Quizá, en este sentido, se encuentra también el gran afecto que los huaycas tienen por sus perros. Nos sorprendió en los perros huaycas algo que verdaderamente resulta de sumo interés para un cinólogo, es decir, el que estos animales, todos muy parecidos unos a otros, constituyen una raza de gran entidad, pero sobre todo constituyen una raza que recuerda mucho a los basenji africanos, a los perros selváticos de los pigmeos. La naturaleza que ha tallado al huayca ha tallado también a lo largo de los milenios a los perros que le acompañan. Cae la tarde, la lluvia de cada día vuelve, el colibrí se baña en las gotas. Aquí todo es paz. Aquí estamos en el paraíso. Estamos separados de la lejana civilización, de la contaminación, de la polución, del estrés, de la lucha despiadada del hombre que se llama a sí mismo civilizado por muchos miles de kilómetros. Sin embargo, en la paz de los huaycas, en la paz eterna, en la comunidad humana, bajo las gotas de agua, escuchando el lejano murmullo de los aulladores, tememos que también para el huayca la civilización está demasiado cerca. Tememos que los muros de la selva no puedan cerrar las puertas herméticas de su paraíso. Y pedimos desde aquí, bajo la lluvia, desde el poblado perdido en la selva, desde el lejano paleolítico, a quien pueda evitarlo, que el pueblo huayca no sea degradado, que no sea transculturado, que no reciba mensajes culturales ni civilizados que no necesita para nada.